Imagina un continente. Está en los mapas, pero no en la historia. Es más grande que Europa, pero su descubrimiento oficial fue en 1820, en una época en la que la humanidad ya había cruzado océanos, establecido comercio entre continentes y cartografiado gran parte del mundo. Esta enorme masa de tierra fue tratada como si fuera invisible. Y entonces, de repente apareció. Pero aquí es donde todo se rompe, porque esto no es una historia de descubrimiento. Esto es una historia de revelación cuidadosamente sincronizada. Año 1820. 3 exploraciones, 3 naciones: Rusia, Inglaterra, Estados Unidos. No parecen estar conectadas entre sí, pero todas, en el mismo año, se dirigen al mismo objetivo. Esto no es normal, así no funcionan los descubrimientos. Un continente normalmente se descubre poco a poco, con los años, fragmento a fragmento. Pero aquí es como si alguien hubiera dado coordenadas, como si algo los hubiera llamado hacia el sur. Y solo 4 años antes de esto, el mundo vivió algo más. Pasó a la historia como el año sin verano. Pero ese nombre se queda corto frente a lo que realmente ocurrió. En Europa, nevó en pleno verano. En América, las cosechas desaparecieron por completo. En China, comenzó una gran hambruna. El sol parecía oculto detrás de una cortina. Explicación oficial: una erupción volcánica. Pero aquí hay un problema, porque los registros no solo indican un enfriamiento, sino una ruptura atmosférica. El cielo cambia, la luz cambia, las estaciones se alteran, y este evento no solo afecta a la naturaleza, sino que reinicia a la humanidad. Las economías colapsan, comienzan migraciones, los sistemas sociales se tambalean, y justo después de este caos, la humanidad dirige su mirada hacia el sur. Ahora hazte esta pregunta: si el mundo realmente vivió una catástrofe, si el antiguo sistema colapsó, ¿no es lógico que cierta información, ciertos registros, ciertas verdades también se hayan perdido? O más bien, que hayan sido eliminadas. Porque la historia de la Antártida no comienza en 1820, comienza mucho antes. Y esta parte, la mayoría de la gente nunca la ha escuchado. Aparece el mapa de Piri Reis. Un almirante otomano dibuja este mapa y contiene un misterio que aún hoy se discute. En la parte inferior del mapa hay un continente extraño. A primera vista parece Sudamérica, pero al observar con atención, las líneas de la costa no coinciden, porque esto no es Sudamérica. Esto es la Antártida, pero sin hielo. Ahora detente aquí. En 1513, ¿quién conocía la Antártida? Respuesta: nadie, según la historia oficial, pero si lees las notas de Piri Reis, él mismo dice que no dibujó el mapa desde cero. Afirma que lo compiló de otras fuentes, de mapas más antiguos, de documentos de origen desconocido. Es decir, esta información es incluso más antigua que él. Y este no es el único caso. El mapa de Oronteus Finaeus. Este mapa lleva todo aún más lejos, porque no solo muestra costas, muestra el interior, ríos, cordilleras. Y lo más extraño, algunos de esos detalles solo fueron confirmados en el siglo XX mediante radares y escaneos satelitales. Es decir, alguien hace cientos de años conocía lo que estaba bajo el hielo. En este punto además hay 2 posibilidades: o estos mapas son pura imaginación y acertaron por casualidad, o alguien realmente tenía ese conocimiento, pero ¿quién?
¿Y cuándo? Aquí es donde entran las teorías del mundo antiguo. Algunos lo llaman Tartaria, otros ni siquiera le ponen nombre, solo ven sus rastros. Arquitecturas que no encajan, ingeniería inexplicable y lo más importante, fragmentos de información que no coinciden con la historia oficial. Si realmente existió una civilización avanzada antes que nosotros, y si esa civilización conocía la Antártida, entonces solo pueden existir dos opciones. O la Antártida fue habitable en el pasado, o esa civilización podía llegar a lugares a los que nosotros no podemos. Volvamos a la línea temporal. 1816. El sistema colapsa. 1820. La Antártida es descubierta. Pero después, todo vuelve a acelerarse. Expedición Schwabenland. Explicación oficial, investigación científica. Pero al mirar más de cerca, esto no es una expedición común. Se envían aviones, se escanean grandes áreas y la mayoría de los datos obtenidos desaparecen. Comienza la guerra, los archivos se cierran. Luego, Operation High Jump, una de las mayores operaciones polares de la historia. 13 barcos, más de 4.700 hombres, flotas aéreas y la explicación oficial, entrenamiento en clima frío. ¿En serio? ¿Una operación de esta magnitud solo para entrenamiento? ¿Por qué terminó tan rápido? ¿Por qué se canceló de repente? ¿Y por qué algunos informes nunca fueron publicados? Ahora une las piezas. Mapas antiguos, información sin origen claro, descubrimientos repentinos, operaciones ocultas y luego el movimiento más importante. Se firma el Tratado Antártico y aquí la historia cambia por completo. ¿Qué dice este tratado? Sin actividad militar, sin reclamaciones territoriales, sin exploración libre, es decir, ningún otro continente del mundo está regulado así, ninguno. Pero la Antártida es diferente. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué? Si la Antártida es solo hielo, ¿por qué está tan controlada? ¿Por qué cualquiera puede ir, pero nadie puede explorar realmente? ¿Por qué ciertas zonas siguen siendo inaccesibles? Quizás la respuesta es muy simple, pero difícil de aceptar. Tal vez la Antártida no fue descubierta. Tal vez la Antártida fue recordada. Y tal vez 1820 no fue el año de un descubrimiento, no, sino el año en que se reescribió una historia. Porque si realmente hay algo bajo el hielo, si los mapas antiguos eran correctos, si el pasado fue ocultado, entonces el mayor secreto no está en la Antártida. El mayor secreto está en la historia que nos contaron. Y quizás la pregunta más peligrosa es, ¿qué es lo que realmente está siendo ocultado? O tal vez lo que se nos oculta no es solo un continente,